Bueno, y como lo anticipábamos recién, estamos en el living con dirigentes históricos del radicalismo. Los vamos a presentar. Luis Changuí Cáceres, bienvenido. Jorge Guandeló, bienvenido Jorge. Y Gustavo Greenspoon, quien además es economista. Tenemos temas para consultarte, Gustavo. Pero primero cuéntenme, después de las elecciones, la situación del radicalismo, ustedes andan recorriendo la zona. Antes de las elecciones y después de las elecciones, estamos recorriendo el país. Sí, pero después de las elecciones la pregunta es, ¿cuál es la situación del radicalismo? Y la situación del radicalismo es más o menos la situación de los otros partidos políticos en Argentina. Están en muy mala situación y por lo tanto nosotros también estamos en mala situación. Y aquel que piensa y sueña y quiere tener un país con república y con democracia, necesita tener un sistema de partidos políticos que funcione. El debilitamiento de los partidos políticos trae aparejado el debilitamiento del sistema democrático. Entonces estamos recorriendo por tercera vez la República Argentina tratando de hacer nuestro aporte en ese proceso de recuperación, como radicales, intentando hacer un aporte adentro del radicalismo. La gente de otros partidos, bueno, si entiende esa necesidad, tendrán que hacerlo por su cuenta en sus partidos. De esto se trata un poco. Por tercera vez recorriendo la República. El Espinel. Y Jorge, ¿tiene futuro el radicalismo? Nosotros creemos que es un partido absolutamente necesario para el país. Un partido que nació hace casi 129 años, pensando en una democracia, defendiendo, cuidando una democracia para la participación de quienes estaban excluidos de ella, luchando contra un régimen falaz y descreído, se decía en esa época, que excluía a las grandes mayorías de las decisiones, y creemos que el radicalismo debe seguir en esa lucha pacífica, revolucionaria, para devolverle a la Argentina un respaldo, simplemente una voz tranquila, silenciosa, cuando sea necesario, y que hable fuerte cuando tiene que hablar fuerte, para defender a infinidad, a las grandes mayorías nacionales que están excluidas del pensamiento y de la realidad en la que viven, de todos los partidos políticos, del sindicalismo, de toda una dirigencia que está cuidando sus pequeños puestitos, pero se olvida de las necesidades de esas grandes mayorías. Y creo que el radicalismo tiene un rol importante que cumplir. Bien, ya después les quiero consultar a manera de apartado la situación del radicalismo en Córdoba, pero Gustavo, la inflación, un mal que nadie puede vencer en la Argentina. Ciertamente, es un mal estructural y tiene una historia larga de la Argentina moderna, digamos. No era así antes, pero sí de la Argentina moderna, la Argentina de desarrollo industrial, digamos. Pero es un síntoma, no es la enfermedad. Y a veces se trata como la enfermedad. Esto significa que hay problemas estructurales en la economía argentina que tienen vinculación con esto, y sin embargo prevalecen visiones monetaristas. No porque lo monetario sea ajeno a la inflación, por supuesto que la inflación es un fenómeno monetario, pero es un fenómeno de propagación en todo caso. Hay razones que son también ajenas a lo monetario o coadyuvantes con lo monetario, pero que son de otra naturaleza y que no son debidamente tratadas. ¿Qué pronóstico tenés con respecto a la inflación? Bueno, eso tiene que ver ya con la administración de la coyuntura. La administración con la coyuntura en un proceso de transición de gobiernos obviamente tiene un fuerte componente político y depende, digamos, cómo esa transición termine de acomodarse, si es no solamente en términos del orden con que se lleve, sino también en términos de la coordinación en el abordaje de los problemas que hoy son muy presentes, muy urgentes y de fuerte magnitud de objetivos simultáneos y además contradictorios. Entonces es una problemática compleja que, sin embargo, más allá del buen orden y la buena convivencia de transición de estos días, no tiene todavía pautas más esclarecidas para la opinión pública de qué orientación estratégica va a tener su abordaje. No las medidas ni los equipos todavía, pero la orientación estratégica. La incertidumbre. Entonces hay una fuerte componente de incertidumbre que justamente en estos contextos es parte del problema. Entonces viene a potenciar la situación de ansiedad y de inestabilidad de la coyuntura inmediata.
Nosotros siempre planteamos desde aquí el interior desigual, ¿sí? Todos más caros en el interior. Y me gustaría tu apreciación, porque uno escucha economistas por los medios capitalinos de Buenos Aires y parecen reflejar una realidad que no es tal, ¿no? Bueno, los economistas tenemos tendencia a hacer tanto hincapié en la macro que olvidamos un poco la relación con la micro. No siempre sucede, pero suele pasar especialmente en aquellos que tienen visiones muy sesgadas hacia ciertos mercados, porque son mercados que funcionan desde la macro esencialmente, o desde la visión macro en todo caso. Y estos son también sesgos que son a veces de formación y a veces son de intereses que están presentes, que son legítimos, pero, en fin, uno trata de tener una perspectiva de interés general, no de interés parcial. ¿Qué significa eso en términos más prácticos y concretos? Bueno, significa justamente que los abordajes son sobreoptimistas, tienden a estar sesgados respecto de ciertos clichés dogmáticos como ciertos equilibrios, se ideologizan los instrumentos y por lo tanto tienen que tener cierta cuestión de equilibrio cuando en realidad implican determinados perfiles de política. Y quienes tenemos una visión más estructuralista, por el contrario, creemos que los instrumentos son exactamente eso, son instrumentales, no son ideológicos y depende cómo se usen. En todo caso, lo que todos coincidimos es la necesidad siempre imperiosa de todo programa de estabilización o eventualmente de crecimiento, de consistencia entre las políticas. Y esto en la puja de intereses permanentes a veces es muy difícil de conseguir. Bien. Voy a pasar a otro tema, pero te dejo pendiente. Hablando de la micro, ¿qué consejos le podés dar a la gente para su economía diaria, ¿no? Si usa tarjeta, no usa tarjeta. ¿Cómo pasar estos meses? Pero ya vamos. Y volvemos con ustedes la situación del radicalismo en Córdoba. ¿Luis o Jorge? Mirá, la situación del radicalismo en Córdoba es más para preguntarle a los cordobeses. Sí, pero la opinión de ustedes, porque por mayor, ahí, si uno toma distancia y de afuera, sí, tiene por ahí otra visión. Yo te diría que si el radicalismo está complicado no solo en Córdoba, está muy complicado en las distintas provincias. A veces la gente mira la cantidad de votos que eventualmente puede sacar un partido político en una determinada elección y de acuerdo a la cantidad de votos entiende la fortaleza que el partido político tiene. Y no es así. Vos podés ganar una elección y sin embargo tener una debilidad estructural y de funcionamiento como partido. Nosotros, en la convicción de que tenemos que aportar a fortalecer el partido, hemos conformado el Movimiento Nacional de la Militancia Radical de una iniciativa que surgió en el segundo Setúbal hace 4 años atrás y que la pusimos en marcha en Unión y Benevolencia el año pasado en Capital Federal, con un asentamiento que a esta altura cubre todas las provincias argentinas. En algunos lugares con una debilidad notoria y en otros lugares ya con medio partido encima. Y tenemos una tarea por delante que no va a ser menor a 2 o 3 años para poder tener suficiente músculo y el suficiente cuerpo y fortaleza para poder incidir en las políticas y poder realmente demostrar que las malas políticas se solucionan con buenas políticas y que la debilidad democrática se fortalece con más democracia y con buena democracia. A partir de ahí es que vas a tener un bote para poder remar, es decir, un partido político que pueda realmente aportar desde una vocación mayoritaria a disputar poder realmente otra vez. Los radicales no nos amilanamos. En mis 62 años de militancia nos dieron por muerto 4 veces y para bien o para mal, sin hacer juicio de valor, le dimos 3 presidentes radicales más a la República Argentina. Bien, gracias. Gustavo, tu opinión para la gente, los consejos en la vida. Dar consejos a la generalidad es difícil frente a contextos de volatilidad, siempre los consejos tienden a tomar posiciones defensivas. Yo diría que en ese sentido, bueno, todos sabemos de la importancia que tiene el refugio en moneda extranjera, pero esta no es una solución para el conjunto. Yo diría que lo que hay que tener es predisposición a un esfuerzo que necesariamente va a tener que venir, porque la situación que se deja es
calamitosa y con dramas sociales focales de alta sensibilidad y de importante magnitud, y que entonces hay que tener una visión de solidaridad hacia ese esfuerzo. Lo importante es que quien conduzca el proceso garantice que el esfuerzo sea bien distribuido, que aporten más los que más tienen y que aporten menos los que menos tienen eventualmente, en un esfuerzo de conjunto que tiene que tener un horizonte claro para ser así, y que se tiene que saber cuál es la magnitud del esfuerzo y cuál es la magnitud del esfuerzo que hace el de al lado, para saber que esos equilibrios de convergencia, digamos, de convivencia, son posibles. Eso puede entonces ser un camino, y que en ese sentido estemos predispuestos a apoyar procesos de esa naturaleza en la medida que esas condiciones puedan ser garantizadas. Bien, bueno, ustedes disertan hoy en la Casa Radical, ¿no? ¿En qué horario? A las 20 horas. A las 20 horas. 20, 20, 30 será más o menos. ¿20 horas? Sí. Muy bien, muchísimas gracias.